Muy bien, entonces vamos a empezar con el webinar del día de hoy. Hola, mucho gusto. Yo soy el ingeniero Montoya. Soy aquí el jefe del área de taller en Acotron. Y una vez más me dieron la oportunidad para poder hablar con ustedes de los equipos que manejamos. En este caso vamos a ver lo que son las mediciones eléctricas y los multímetros que nos tiene la marca de FLIR. Bien, empecemos por lo básico. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro, también denominado como tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona poder medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito electrónico. Estas pueden ser tanto corriente, potencia, resistencia, capacitores, entre otros. Pues empiezo, yo les pregunto, ¿en qué áreas han visto ustedes un multímetro? ¿Dónde han visto que se utilizan? ¿Qué tipo de mediciones han visto que han hecho? Igual pueden participar a través del chat o abrir su micrófono. Y esa es una que nos permite a revisar que nos ayuda con sensores, sí, exactamente, a revisar 420 miliamperios. Yo en otros lugares donde yo lo he visto es, honestamente, en lugares muy diversos. Desde laboratorios de calibración, donde el equipo tiene que estar calibrado desde un patrón, hasta lo que es un taller eléctrico, un taller electromecánico. En todo lugar donde nosotros estemos trabajando con electricidad, resistencia o similares, siempre va a estar de la mano un multímetro. Bien, ya que entendemos el multímetro y dónde está, hay que ver qué es lo que mide. Ya que como su nombre lo indica, multi, de diversos, tiene varias mediciones. En este caso, los más comunes son voltaje, frecuencia, corriente, la resistencia y por consecuente conductividad, así como la prueba de dispositivos como capacitores y diodos. Muy bien, algo muy importante para empezar a arrancar es entender la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. Aquí tenemos dos gráficas de ambos corrientes. Aquí, como podemos ver, lo que es la corriente alterna, o AC, es una onda senoidal, ¿de acuerdo? Se llama alterna porque, como podemos ver, es un ciclo completo y cuenta con dos semiciclos. El primer semiciclo va de 0 hacia un voltaje positivo, regresa al 0, y el otro es el semiciclo negativo, el cual va del 0 hasta el mismo punto, pero ahora en voltaje negativo. Todo esto hace un ciclo completo. Lo que son los 60 Hz que conocemos, que viene de CFE, es esto. Un Hz es cuántas veces hace el trabajo. Así que los 60 Hz es que la electricidad nos va a hacer 60 ciclos en un segundo. Ahora, en cambio, lo que es la corriente directa, como podemos ver, es una magnitud fija. ¿De acuerdo? Aquí no va a haber ningún cambio, siempre va a estar fijo en el voltaje que nosotros trabajemos. Esto es muy importante de entender, debido a que si yo con mi multímetro trato de medir voltaje directa en una corriente, en un voltaje de alterna, la residual me va a marcar 0, y pues yo voy a estar midiendo con mi equipo, pues yo voy a medir un 0 y digo, no hay electricidad, voy a meter mano y puede ocurrir un desperfecto o incluso la muerte. De misma forma inversa, si yo quiero medir directa y estoy con mi multímetro en alterna, no me va a medir la magnitud real. Bien, ahora otra diferencia que hay que hacer es corriente y voltaje. Muchas veces, porque como es electricidad, juntamos ambos términos, como vimos en la gráfica anterior, hablamos de corriente, pero es una gráfica de voltaje. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como habíamos visto en el curso anterior, lo que es el voltaje es el potencial eléctrico, es qué tanto hay, mientras que la corriente es el flujo de estos electrones. Es por esto que el voltaje
en nuestro multímetro se va a medir de forma paralela, mientras que la corriente, como es el flujo, está midiendo el flujo, tiene que ser de forma en serie. Y sí, es muy importante hacer aquí la aclaración, ya que nosotros en el pasado ya nos ocurrió un pequeño problema con un cliente. Les comento de forma rápida, como anécdota. El cliente llegó con uno de nuestros vendedores, le comentó, compró un multímetro y le hace la pregunta, oye, disculpa, ¿cómo puedo medir corriente? ¿De acuerdo? Y pues nuestro vendedor dijo, corriente se mide en serie. En serie tenemos que hacer un cambio con las puntas, lo cual veremos más adelante. Para poder medir en serie, entonces usted va a conectar aquí su equipo. El cliente dice, muy bien, me llevo mi equipo y al día siguiente recibimos una llamada para soporte. ¿Qué pasó? El cliente nos llama, nos dice, ¿sabe qué, ingeniero? Me está volando los fusibles. Y yo, ¿cómo que le están volando los fusibles? ¿Qué está midiendo? No, estoy midiendo corriente. Ah, muy bien. ¿De cuánto es su corriente? Le pregunté. Me dice, 110. Yo me pregunto, 110 de la corriente de CFE, lo que está llegando del contacto, me dice sí. Ahí es donde caigo en cuenta que la persona llega preguntando por corriente, pero lo que quiere medir es voltaje. Ya después se le hace la aclaración que lo que él en realidad necesitaba preguntar es cómo mido voltaje, no cómo se mide la corriente. Esto es una anécdota que nos ocurrió, pero sí es algo frecuente. Es muy importante hacer la aclaración entre qué tipo de medición estamos haciendo. Bien, seguimos viendo con lo que es la resistencia. Denominamos la resistencia eléctrica como la oposición del flujo de corriente, ¿de acuerdo? De estos electrones. Esto se hace a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio y se representa por la letra griega omega. Bien, aquí agregamos una pequeña tabla que habla del código de colores. ¿De acuerdo? Lo que es el código de colores es el valor de la resistencia mostrado a través de colores. Bien, aquí tenemos uno de 4 bandas, una resistencia de 4 bandas, y vamos a diseccionar un poco esa tabla, ¿de acuerdo? Los primeros 2 bandas nos van a dar el número. El primero es el primer valor, el segundo, claro. En este caso, tenemos negro, tenemos rojo, entonces va a ser 0, 2. Entonces va a ser 2, el cual será multiplicado por nuestra tercera banda. En este caso es verde. Verde, vemos que se multiplica por 10.000, entonces tenemos 2 por 10.000 por 100.000. 2 por 100.000, entonces tenemos 200.000. Por lo tanto, la resistencia va a ser de 200 kiloohms. Y ya el último valor es lo que es la tolerancia. La tolerancia es el porcentaje de error de la medición en la resistencia, ya que no todas las resistencias se hacen con una perfección. Si en todo equipo eléctrico, en todo material, hay un porcentaje de error. En este caso, nos va a decir que va a ser un 5%, un 10%, más menos de la medición estándar que está en la resistencia. Por ejemplo, tenemos uno de 200 kiloohms en este caso, la última banda es plateada, tenemos un 10% de diferencia, por lo que si mi resistencia yo la mido con un multímetro y en vez de ser 200 me marca 199, entonces está dentro del rango y mi resistencia la considero como que está correcta. Bien, aquí queremos ver un caso real de la medición de resistencia con nuestro multímetro. Aquí estamos simulando lo que es un circuito, ¿de acuerdo? Esta es una sección, no es el circuito completo, ya que falta alimentación, etc. Yo voy a revisar lo que es resistencia aquí en este circuito, voy a desconectar lo que es la corriente, ya que si meto corriente puedo llegar a dañar lo que es mi multímetro, si estoy midiendo con energía. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo. Yo conecto mi punto del multímetro aquí,
y la conecto aquí para medir la resistencia R1. R1 yo lo mido y me va a dar un valor de 220 ohmios. Por ende, yo entiendo que la resistencia se encuentra en buen estado. Ahora mido de este punto a este punto para medir la resistencia R2. R2 me da 10 kilo ohmios, por lo que yo también digo que está bien. Ahora, para medir R3, mido este punto y este punto, pero me está marcando un cortocircuito. Aquí la pregunta que les hago a ustedes es, yo midiendo dentro de mi PCB, todo el circuito, mido esta resistencia, me marca cortocircuito. ¿La resistencia está dañada o está trabajando bien? Si quieren participar, es muy bien, aquí tenemos una respuesta. Está bien. Muy bien. ¿Por qué estaría bien, ingeniero? ¿Nos puede causar ruido? Exactamente. Muy bien. Sí, porque muchas veces pasa que nosotros medimos dentro de una PCB, pero hay otros componentes actuando. Y como bien hacemos la diferencia de la electricidad con lo que es el flujo de líquidos, porque es más fácil digerirlo, ¿de acuerdo? Pero la electricidad es un poco más diferente. Por ejemplo, en un río, si se bifurca, hay un camino que está limpio, otro camino que tiene piedras. Entonces, el agua fluye por ambos lados. La electricidad, que decimos que trabaja como el agua, es muy diferente. Nosotros, a mí en lo personal me gusta hacer el comentario que la electricidad es floja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la electricidad va a buscar ir del punto A al punto B de la forma más rápida, de la forma que le dé menos trabajo. Así que, ¿qué es lo que está pasando en esta medición? Estamos midiendo de aquí a aquí. Este es una resistencia de 470 kilo ohmios. Pero, como dice aquí el ingeniero, tenemos una bobina en paralelo. Así que la medición de mi multímetro, a final de cuentas, utiliza voltaje. Bien, seguimos con lo que es la prueba del capacitor. Hay que entender rápido lo que es un capacitor. El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en la forma de campo eléctrico. Es decir, es un dispositivo que almacena lo que son cargas en reposo o cargas estáticas. Esto es muy diferente a una batería, ¿de acuerdo? No hay que confundirlas, ya que la batería genera su propio voltaje, mientras que el capacitor simplemente la almacena de forma temporaria. Además, que el capacitor se puede trabajar como un filtro. Aquí tenemos, por ejemplo, este capacitor. Aquí hay tres cosas importantes para ver el capacitor, ¿de acuerdo? La medición, aquí la tenemos, que son los 1000 microfaradios. Y también lo otro que es muy importante al momento de hacer cambios para refracciones es, en este caso es un equipo electrolítico, ver su negativo, porque ya que este equipo está polarizado, y el voltaje de trabajo. Si excedemos el voltaje de trabajo, podemos dañar el capacitor, así como conectarlo de forma inversa, lo dañamos. Y aquí algo muy importante es que mi multímetro, cuando hago estas mediciones de forma pasiva, como lo que es el capacitor, no podemos introducirle voltajes. Y como aquí ya vimos, el capacitor me almacena energía, por lo que es muy importante que cuando nosotros vayamos a medir nuestro capacitor, primero de asegurarnos que no tiene carga eléctrica, para después poder medir su capacitancia. Ya para finalizar con las pruebas, tenemos lo que es la prueba de diodo. Un diodo es un componente eléctrico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Nosotros, para hacerlo más pictórico, lo relacionamos con lo que es una válvula check, donde de un lado nos deja fluir el agua, mientras que del otro no nos va a dejar. ¿De acuerdo? Esto es a través de su conexión, de misma forma. Si se conecta de forma directa, nos permite el flujo de corriente. En forma inversa, no nos va a permitir nada.
Esto es debido a su construcción. La construcción del diodo es dos capas de silicio. Uno está con iones positivos y el otro tiene iones negativos. Así que si yo lo conecto de forma directa, entonces pongo, aquí en este caso, en la punta negativa pongo positivo, punta positiva pongo negativo. Aquí lo que va a pasar es una conexión inversa, lo cual va a hacer que los electrones se peguen a las capas y entonces no va a haber flujo. Pero si yo lo conecto de forma directa, aquí lo pongo el negativo, de este lado pongo el positivo, entonces se va a repeler los electrones, va a llegar al canal P y el P nos va a permitir fluir el flujo de corriente. Muy bien, ahora proseguimos con un video para ver este tipo de mediciones con los equipos de la marca de FLIR. El día de hoy veremos cómo hacer las conexiones para hacer mediciones de corriente con nuestros equipos multímetros de FLIR. En este caso utilizaremos el DM62 para hacer la muestra. Tomamos el equipo y lo encendemos. Bien, aquí tenemos lo que es la medición de voltaje directo. Revisamos con nuestras puntas. Aquí tenemos una resistencia conectada directa a una fuente. Aquí, como podemos ver, tenemos voltaje, tenemos 12 volts. Ahora vamos a revisar el valor de la resistencia. Ponemos el multímetro en resistencia. Y muy importante, abrir un pin. Desenergizar lo que vayamos a medir, ya que si le metemos energía al equipo lo podemos dañar. Medimos la resistencia, es de 56 kiloohms. Ahora, según lo que es la ley de Ohm, resistencia pues, a través de 12 volts deben de pasar alrededor de 220 microamperes. Así que hacemos la medición, cambiamos el equipo a la medición de amperes, vamos a poner microamperes y quitamos la punta y ahora lo conectamos en la punta de miliamperios. Ahora para hacer la medición, se hace la medición en serie con el voltaje. Ponemos una punta en la punta abierta y el otro en la resistencia para cerrar el circuito. Aquí es donde nos está marcando los 215 microamperes. Una vez que acabemos de hacer nuestra medición, siempre acordarnos de cambiar la punta, ya que si dejamos la punta en lo que son las conexiones de amperes, al momento de hacer una medición de voltaje o similares podemos llegar a dañar el equipo. Vamos a hablar primero del DM62 y DM66. Primero quiero hablar rápidamente de ellos, ya que estos son los equipos que estamos utilizando para la prueba, que en un minuto les voy a mostrar. Las características principales de estos multímetros es que nos permite medir la tensión de corriente, tanto alterna como directa. Podemos comprobar de forma segura voltajes a través de su detección de voltajes sin contacto. Y aparte que podemos superarlo con una sola mano gracias a su diseño compacto y a sus botones de fácil acceso. Lo que es el DM66 tiene más características, el cual tiene el modo de baja impedancia LOZ, que evita los voltajes fantasmas de lecturas falsas. ¿Qué significa esto? Nosotros, dentro de varios cables, podemos tener un cable que no tiene energía, pero estos cables nos generan un ruido electromagnético, el cual a través por física, nos va a crear una pequeña remanente en esta medición. Entonces puede que yo esté midiendo un cable que no tenga electricidad, pero el multímetro va a estar midiendo este ruido. Es por esto que nos traen la solución del modo de baja impedancia, el cual es un filtro que nos permite leer este cable sin energía, sin el ruido. También podemos medir lo que es la frecuencia, diodos y la capacitancia en el equipo 66. Además que podemos agregar un termopar tipo K para poder medir temperatura. De hecho, algo que me gustó mucho de estos equipos
es que al momento de yo estar trabajando con él, se dejaron las puntas, se movió el dial a mediciones de voltaje y el equipo automáticamente te está marcando una alerta. Marca como error interno, pero es una alerta que tienes conectado las conexiones de alterna, pero estás midiendo voltajes. Bien, seguimos con la familia DM60, ahora con el DM64. Este es un multímetro digital con True RMS y este está planeado para las soluciones de climatización con temperatura, para aplicaciones tales como HVAC. Dentro de sus características principales es que este evalúa temperaturas hasta 400 grados Celsius, ya tiene lo que es su termopar tipo K como parte del paquete, nos ayuda a probar sensores de llama con características de miliamperios. Podemos identificar rápidamente y de forma precisa cables activos con la detección de sonda de voltaje. También podemos identificar desviaciones de condiciones normales comparando las nuevas lecturas con datos almacenados. Bien, ahora vamos a ver un equipo un poco más diferente, que es el IM75. El IM75 tiene muchas características de multímetro, pero también es un Megger. En otras palabras, es un megámetro, el cual nos va a permitir trabajar con motores para poder revisar el aislamiento. Este es de rangos múltiples, de niveles de prueba. Podemos trabajar con 50 volts, 100, 220, 500 y hasta 1000 volts. Podemos enviar lecturas con tecnología Meterlink a cámaras termográficas de la marca de FLIR. El Meterlink es un sistema que tiene FLIR para poder trabajar con sus cámaras, ya que en un estudio termográfico la sola imagen no es suficiente, sino muchas veces requiere de otros datos extras. En este caso podemos, por ejemplo, revisar el daño de un motor, tomando una imagen termográfica del motor y además revisar su aislamiento y tener todo dentro del mismo reporte. Este equipo además cuenta con una protección IP54 y esa prueba de caídas de hasta 3 metros. Bien, seguimos subiendo la gama con la familia DM90, en este caso el DM92, el cual, dentro de sus características, es que se puede visualizar al mismo tiempo lo que es el voltaje y frecuencia. Aquí como podemos ver en la imagen, ya que en los otros equipos tenemos que seleccionar o ver el voltaje o ver la frecuencia. Igual, eliminamos los errores de voltaje fantasma con el filtro LOZ. Tiene iluminación con LED y aparte está construido de tal forma que tiene una IP54 y esa prueba de caídas de hasta 3 metros. Cuenta con sus dígitos grandes, son fáciles de leer, pantalla tiene LED retroiluminación y aparte tiene una pequeña barra analógica en la parte de abajo. Seguimos ahora con el DM284. Este es un equipo bastante completo y de hecho es ideal para lo que son talleres de reparación. ¿Por qué? Porque este multímetro, aparte de tener todas las características, cuenta con la tecnología IMG de FLIR, lo cual es termografía, ¿de acuerdo? Tiene una cámara termográfica de 160 por 120. Este es fácil de usar, tiene menús intuitivos, también tiene su luz de trabajo. Y aparte soluciona problemas de aplicaciones complejas de alto y bajo voltaje, igual que cualquier multímetro. Pero aquí tenemos un video para poder ver mejor el trabajo de este multímetro. Hay una forma más rápida de resolver problemas eléctricos y no se puede permitir trabajar sin ella. Presentación del FLIR DM284 con IGM, un multímetro digital con RMS real equipado con un termógrafo integrado. La medición guiada por infrarrojos IGM le guía visualmente hasta el lugar exacto que requiere análisis e investigación adicional. Su impresionante resolución de 160 por 120 le ayuda a saber dónde exactamente se están desarrollando los problemas.
Encontrará los puntos calientes más eficazmente y de forma más segura, acelerará el proceso de solución de problemas y encontrará los problemas que podría pasar por alto sin IgM. El DM284 puede realizar 18 funciones de medición, con lo que ofrece lecturas fiables cada vez, sin importar lo complejo que pueda parecer el problema. Incluye sondas de prueba de alta calidad y una entrada de termopar de tipo K, de manera que puede capturar simultáneamente mediciones térmicas y eléctricas. Le encantará el elegante diseño y la funcionalidad que aportan la interfaz de usuario, el puntero láser integrado y luces de trabajo LED. Las diferentes paletas de colores que hacen que resulte más fácil ver los patrones de temperatura en la pantalla de gran tamaño. Ofrece todo lo que se le puede exigir a un multímetro profesional. Añade el accesorio opcional TA04 y podrá ampliar la duración de la batería del DM284 hasta 30 horas. El DM284 con IgM, duradero a prueba de caídas y construido para durar, es la forma más rápida para solucionar problemas y ser más productivo. Exclusivo de FLIR. A continuación realizaremos pruebas con el multímetro FLIR. Empezamos con la prueba de diodo y conectamos de forma directa, nos muestra un valor. Al revés nos marca OL. Cambiamos el modo, vemos resistencia y medimos esta resistencia de 3 kilos. Esto ya no lo muestra. Vamos a revisar continuidad para revisar que la pieza esté completa. Suena el buzzer del equipo. Revisamos el capacitor. Y ahora realizaremos mediciones de voltaje. Empezaremos con el voltaje alterno para revisar que esté entrando voltaje a la tarjeta. Medimos lo que es L1 y L2. Nos está marcando que nos está llegando los 110 de alterna y aparte nos está mostrando un indicador de alto voltaje. Ahora revisaremos que la tarjeta esté funcionando correctamente. Al subir el voltaje cambiamos a directa y medimos la salida del motor. El equipo está en cero y mediante subamos el potenciómetro nos está dando una medición. Aquí en directa, como tenemos los puntos al revés, nos da un voltaje negativo, así que giro las puntas y ya me debe de dar el voltaje en positivo. Mediante subimos la perilla está subiendo el voltaje. Y ahora, aprovechando este equipo, revisamos la cámara termográfica para revisar nuestro equipo, la temperatura de nuestro equipo. Ok, aquí el equipo no muestra nada ya que tiene su debida tapa. Abrimos, ya se puede ver aquí los lentes y ya el equipo nos muestra una imagen. Aquí el equipo nos muestra pues un calentamiento normal en los componentes de las esquinas, ya que son donde está llegando toda la potencia del equipo. En caso de que esta tarjeta tuviese algún daño, marcaría una diferencia de calor en otra sección. Muy bien, eso es lo que es el DM284. Como pequeño comentario, a mí en lo personal me gusta mucho este equipo, ya que nosotros, como tenemos un taller de reparación y diagnóstico,
es mucho más fácil hacerle ver al cliente una falla, viéndolo pictóricamente, ver dónde está el calentamiento, que hacer una medición y explicar por qué físicamente está dañado el equipo. Porque a través de cálculos matemáticos, física, hay un daño en tal sección. Es mucho más fácil ver el equipo y decir, mira, esta parte está caliente, esta parte no debe estar caliente. Así que, si ustedes tienen algún taller o se venden a algún taller, yo creo que sí sería muy recomendable hacerles el comentario, ya que sí ayuda bastante bien este equipo. Y bien, ya para finalizar, aquí tenemos una tabla comparativa de todos los equipos que vimos el día de hoy. También cabe recalcar que todos estos equipos cuentan con su filtro BFD, el cual nos va a permitir leer la salida de lo que son los variadores de velocidad, ya que estos variadores, al no ser una onda alterna limpia, es una onda simulada, como habíamos visto en webinars anteriores, nos va a marcar diferencias de voltaje, un voltaje muy diferente. Ya con este filtro vamos a poder ver más real el voltaje que da en la salida. Y bien, esta tabla, la parte la agregamos, ya que estos webinars nosotros los subimos a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Así que cuando nosotros hacemos referencia a webinars anteriores, ustedes fácilmente pueden ir a nuestro portal de YouTube y ahí ver en nuestra playlist todos nuestros webinars anteriores. De hecho, en un momento vamos a agregar lo que es un link de nuestro webinar anterior. El día de hoy vamos a subir el webinar de la semana pasada, que son los amperímetros. Y en caso de cualquier duda, siempre pueden regresar a lo que son nuestros webinars, o en caso de que aún haya duda, con mucho gusto pueden contactarnos. Y bien, vamos a la sección de preguntas. La próxima semana vamos a hablar de controles de nivel para líquidos de la marca de Feindner. Bien, también aprovechamos para hablar de lo que es el soporte técnico de la marca. Es la marca de Feindner. Y bien, le recordamos que México ya tiene su número 800 para lo que son las preguntas de soporte técnico. Esto es en caso de que haya alguna duda con el equipo, algo técnico, puede contactarnos tanto con nosotros o ir directo con la marca. Y pues, esto sería todo de mi parte. Esto sería todo de mi parte. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Le deseamos un buen día. Bien, igual, sí, los esperamos el próximo jueves también. Les recordamos, el próximo curso va a ser de controles de nivel de flujo. Esta vez va a ser lo que es la marca de Feindner.